del proceso de erupción dentaria, ¿no? Que sabemos que, como ya hemos mencionado, que la erupción dentaria es un proceso fisiológico, es un movimiento que se da de los dientes, del germen dentario, en realidad a través de la trama ósea y el hueso que los cubre, hasta emerger a la cavidad bucal y que haga oclusión con el diente antagonista. Hemos hablado sobre las alteraciones que se pueden presentar en este proceso fisiológico, y dentro de las alteraciones que hemos visto alteraciones periodontales y alteraciones cronológicas. De las alteraciones periodontales hemos mencionado de que existe lo que se refiere al quiste de la erupción, el opérculo y el secuestro óseo. Con referencia a lo que es el quiste de la erupción, hemos mencionado que es una acumulación de líquido quístico en el espacio folicular del diente que está haciendo erupción, pero cuando además del líquido quístico existe sangre, dándole un tono además violáceo, pues se denomina hematoma de la erupción. Generalmente se localizan a nivel de incisivos y molares, y es muy importante que tengan el conocimiento de que debemos observar esta alteración, no se debe hacer un tratamiento inmediatamente, y que generalmente después de unos 10 a 15 días que se le vuelve a citar al paciente, pues evoluciona favorablemente la erupción de ese diente. Si no fuera así, se hace una incisión para descubrir el borde incisal si fuera un incisivo, la cara oclusal del molar y ayudar en ese proceso de erupción dentaria. Además de ello, hemos hablado de lo que es el opérculo, que hemos dicho que es un lóbulo distoclusal, que se localiza pues a nivel de caras oclusales de molares inferiores, generalmente es en el maxilar inferior, lo que se presenta porque la encía es mucho más fibrosa a ese nivel que en el maxilar superior. Si se llega a infectar, pues se debe hacer la remoción de este lóbulo distoclusal. Y vamos a hablar también del secuestro óseo, que hemos dicho que es de origen osteógeno, es una espícula ósea que se localiza generalmente a nivel de la cara oclusal de los primeros molares permanentes inferiores y debe ser removido. Luego hemos hablado de las alteraciones cronológicas y hemos dicho que estas pueden ser de erupción precoz o tardía, tanto en la dentición temporaria como en la definitiva. En la dentición temporaria hemos hablado de una erupción precoz, que son los dientes natales y los dientes neonatales, ¿no? Y que estos dientes pues hay que analizar pues si son dientes supernumerarios o son de la fórmula. En un 90% de los casos son dientes de la fórmula y por lo tanto debemos, cuando este es el caso, tratar de mantener esos dientes. Ahora, si hubiera una excesiva movilidad, pues vamos a evaluar la posibilidad de extraerlo porque este lactante se lo puede aspirar ese diente natal o neonatal. Luego tenemos retraso de la erupción en la dentición temporaria, en qué casos, cuando se presentan síndromes, prematurez o alteraciones endocrinas, en esos casos, ¿no es cierto? Y después hemos hablado de la dentición definitiva, que también se puede presentar una erupción precoz, en un caso de que haya una hiperactividad hormonal o que haya también una hipervitaminosis. Y una erupción tardía en la dentición definitiva, que puede ser local o puede ser generalizada. Es local cuando afecta a uno o dos dientes y es bastante frecuente a consecuencia de la persistencia de un temporario, de restos radiculares, de un temporario anquilosado, de un traumatismo en ese diente temporario, ¿no? En esos casos sí, pues podemos observar, ¿no?, este problema de erupción tardía de forma local. Y puede haber también una erupción tardía sistémica o generalizada, pues generalmente por síndromes, alteraciones genéticas, por alteraciones nutricionales, ya por esos factores se podría dar también un retraso generalizado en la erupción de la dentición definitiva. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con nuestro tema de reabsorción radicular en dentición temporaria, ya que como todos sabemos, pues es un proceso fisiológico la reabsorción radicular en dentición temporal, ¿ya? Entonces, vamos a irlo describiendo, ¿no?, que es un proceso muy importante que ustedes lo conozcan dentro de lo que sucede en este sentido. Entonces, vamos a ver ahora qué es la definición de este proceso fisiológico que se denomina reabsorción radicular
de la dentición temporaria. Vamos a ver los factores que determinan que se dé este proceso, los periodos que se dan en la reabsorción radicular, la anquilosis en la dentición temporaria, que es muy frecuente, y las teorías y tratamientos que se pueden dar. Entonces, como muy bien sabemos, ¿no es cierto? La dentición humana es difidodonta porque tiene dos denticiones, una temporaria y una definitiva, y es heterodonta también porque presenta diferentes grupos dentarios, ¿no? Entonces, en la dentición temporaria, incisivos, caninos y molares, y en la dentición definitiva, incisivos, caninos, premolares y molares. El ciclo de vida de un diente temporario es como lo estamos viendo, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Basándose en 4 factores, ¿no? El primero sería odontogénesis, que es cuando se va a iniciar, ¿no es cierto?, todo este proceso de desarrollo del diente, el origen del diente. Luego se da la erupción, que es ni bien empieza el estadio de desarrollo radicular, para posteriormente empezar con el proceso fisiológico de reabsorción radicular de la dentición temporaria. Para, después de ello, se produzca la exfoliación o el cambio, ¿no?, de ese diente, la caída de ese diente temporario. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el ciclo de vida de un diente temporario es pues un ciclo corto, ¿no? Algunas características importantes de los dientes temporarios, que es importante mencionar, que seguramente ustedes los conocen muy bien, es que sabemos perfectamente que los dientes temporarios son más pequeños que los definitivos en todas sus dimensiones. Las coronas son más anchas en sentido mesiodistal que en cervicoclusal, y también es importantísimo mencionar que el cuello del esmalte termina pues en un filo de cuchillo. Tenemos cámaras pulpares amplias en la dentición temporaria si comparamos con la dentición definitiva, y eso lo pueden observar perfectamente en la diapositiva, ¿no? Vemos que la cámara pulpar del diente temporario es pues evidentemente mucho más amplia, los cuernos pulpares son más altos y en especial los mesiales, y eso es muy importante de considerar y tomar en cuenta, que estos cuernos pulpares son más altos a mesial, sobre todo cuando ustedes hagan sus prácticas de odontopediatría 2 de quinto curso, en el cual van a tener que hacer aperturas de cámaras para hacer pulpotomías y pulpectomías. Les va a servir bastante de guía el hecho de saber dónde se localizan los cuernos pulpares más altos. Y como les dije y les mencioné, se encuentran a nivel mesial. Luego, no olvidarnos también de que no tenemos puntos de contacto en la dentición temporaria, sino que tenemos zonas o áreas de contacto. Tenemos también nuestras cúspides de los dientes temporarios, que son pues mucho más cortas, de menor altura que la dentición definitiva. Por lo tanto, la intercuspidación es pues más inestable o es menos estable que la dentición definitiva. Las raíces de los molares primarios son finas y divergentes, y no nos olvidemos de otro detalle sumamente importante que lo pueden apreciar muy bien en la imagen, es que la altura entre el piso de la cámara y la furca es reducido en el diente temporario comparado con el diente definitivo. Detalle también muy importante cuando hagan sus prácticas de odontopediatría 2, que es muy fácil de ocasionar una lesión de furca al estar haciendo un tratamiento de conductos en dentición temporaria, precisamente porque la distancia entre estas dos estructuras, entre el piso de la cámara y la furca, es reducido. Por eso hay que tener bastante cuidado. Luego tenemos pues que la reabsorción radicular en su definición nos dice que es la eliminación fisiológica de la dentición temporaria para que ésta sea reemplazada por la dentición permanente o definitivo, como un resultado de la progresiva reabsorción de sus raíces, ¿no? Eso es lo que va a suceder en este proceso. Luego tenemos también lo que son los factores que nos van a explicar el por qué se va a dar este proceso de reabsorción fisiológica de la dentición temporaria. Y tenemos pues en una primera instancia que mencionar a los odontoclastos. Los odontoclastos son células derivadas de los monocitos y muy similares a los osteoclastos. Se encargan de ¿qué? De la reabsorción
de los tejidos duros de la raíz de ese diente. ¿Y cuáles son los tejidos duros de la raíz del diente? Es el cemento y la dentina, ¿no? Y inmediatamente se inicia esta reabsorción de los tejidos duros. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los fibroblastos se desorganizan, ¿no? El tejido periodontal se desorganiza y los fibroblastos cesan, dejan de sintetizar colágeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reabsorción, una pérdida de los tejidos duros de la raíz, pero además, simultáneamente, también va a haber una desorganización de los tejidos blandos de sujeción de ese diente. Entonces, ambas estructuras, tejidos blandos y duros, pues van a ser parte de este proceso de reabsorción radicular. Luego tenemos a la presión local como otro factor determinante también en lo que es la reabsorción radicular, ¿no? Y tenemos que la presión local, pues al hacer ese diente movimientos eruptivos, irse dirigiendo hacia emerger a la cavidad bucal, pues la presión de esa corona del diente definitivo sobre la raíz del diente temporario, pues va a coadyuvar bastante a lo que es ese proceso de reabsorción radicular. Evidentemente también hay un aspecto que hay que considerar en este punto de presión local, que no siempre, o sea, puede ser que hay una agenesia del diente definitivo y no va a haber el factor de presión local para ese diente temporario, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que un diente temporario que no tiene sucesor, de igual manera, a la larga, obviamente va a demorar mucho más, pero a la larga también se van a reabsorber sus raíces. Por lo tanto, la presión local es un factor acelerador de este proceso de reabsorción radicular, pero no es el único, ¿no? Repito nuevamente, puede ser que haya una ausencia del diente definitivo y ese diente temporario no va a sufrir de presión local, pero de igual manera a la larga, pues se va a ir reabsorbiendo su raíz, ¿no? Entonces, es un factor acelerador la presión local de este proceso de reabsorción radicular. Luego tenemos el desarrollo físico, que eso lo comprenden ustedes muy bien y seguro que lo saben, que con el tiempo pues los músculos son más potentes, son más fuertes, los huesos son más grandes también, ¿no? Entonces ejercen mayor presión y por lo tanto eso sería una fuerza se estaría ejerciendo una fuerza muy poderosa, muy potente sobre las raíces de estos dientes temporarios que no serían capaces de soportarla y también sería un motivo por el cual se inicie pues este proceso de reabsorción radicular en la dentición temporaria. También hay otros factores que van a ocasionar reabsorción radicular atípica, en este caso de los dientes temporarios, ¿no? Puede haber un proceso infeccioso y eso pues por supuesto va a ocasionar una reabsorción radicular. También puede haber, por un traumatismo que ha sufrido ese diente temporario, que se inicie una reabsorción radicular por este motivo, que se acelere, que sea mucho más rápida de lo normal, o inclusive pues que un diente definitivo, como en el caso de la radiografía inferior, fíjense, está erupcionando de una forma ectópica y está ocasionando la reabsorción radicular de la raíz distal del primer molar temporario y la mesial del segundo molar temporario, ¿no? Ese primer premolar está reabsorbiendo dos raíces de dos dientes diferentes, ¿no? Entonces ahí está ocasionando una reabsorción radicular también atípica, ¿no? Como para considerarla atípica. Luego es importante también hablar de los periodos de este proceso de reabsorción radicular en dentición temporaria, mencionar que no es un proceso continuo, es un proceso de actividad y reposo, es un proceso intermitente, ¿no? Entonces no es un proceso continuo. Hay momentos de actividad y momentos de reposo en este proceso de reabsorción radicular, de aposición y de reabsorción. ¿Cómo debiera ser este patrón de exfoliación? ¿Cómo deberían caer los dientes temporarios? Ya, lo primero, simétrico, eso es lo ideal. Es decir, que si se exfolió el 51, pues también el 61 debería exfoliarse. ¿Para qué? Para que esperemos que el 11 y el 21 erupcionen simultáneamente, ¿no? Esa sería la causa, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Que se exfolien al mismo tiempo, para que erupcionen los dientes sucesores simultáneamente y no hayan desviaciones de líneas medias, por ejemplo. Importante mencionar también que la exfoliación se inicia primero en los dientes inferiores,
Las niñas exfolian antes que los niños, ya el recambio dentario se produce primero en las niñas que en los niños, y eso ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Y la erupción dentaria influye mucho el género, ¿no? En las niñas se produce antes, por supuesto, la exfoliación también va a ser antes, ¿no? Y luego pues también considerar la secuencia de exfoliación, de caída de estos dientes temporarios. En el maxilar inferior no es interrumpida, es decir, se va a exfoliar primero el incisivo central, el lateral, posteriormente el canino, primer molar y segundo molar. En cambio, en el maxilar superior la exfoliación va a ser incisivo central, lateral, primer molar, segundo molar y finalmente el canino. Ahora vamos a hablar de lo que es anquilosis en la dentición temporaria, que les he dicho que es una anomalía que se presenta con cierta frecuencia en la dentición temporal, ¿no? Encontramos con frecuencia anquilosis, sobre todo de molares inferiores, ¿ya? Entonces sabemos que es una anomalía que se produce porque ha habido una fusión entre el cemento y el hueso alveolar. Hay una desaparición del ligamento periodontal. Entonces, ¿qué ha pasado? Generalmente en la dentición temporaria que ha habido una falla, una alteración en el proceso de reabsorción radicular y se ha anticipado la desorganización del ligamento periodontal, y ha sucedido esto antes de que los que los odontoclastos reabsorban todo lo que es tejidos duros. Entonces ahí se ha producido una desorganización del ligamento periodontal, y antes de que se produzca una reabsorción de los tejidos duros, y se ha fusionado el cemento con el hueso alveolar. Por eso se observa también con cierta frecuencia. Fíjense, por ejemplo, en la imagen que tenemos, que el diente 84, el primer molar temporario, está en infraoclusión, ¿no? Entonces yo creo que ahí está muy notorio que se presenta una anquilosis de ese diente temporario. No siempre esta anquilosis es tan notoria como en el caso de la imagen, pero vamos a ir viendo más adelante cómo también podemos diagnosticar. Entonces tenemos varias teorías también en el que nos explican el por qué se puede presentar esta alteración. Una de ellas es la teoría mecánica, ¿no? Que, bueno, pues músculos más fuertes, huesos más grandes, harían que este ligamento periodontal se desorganice antes que la reabsorción de los tejidos duros y que se produzca esa fusión entre el cemento y el hueso, ¿no? Se produciría una falla en ese proceso de reabsorción radicular que nos daría como resultado una anquilosis de ese diente. Teoría hereditaria. Se ha visto en muchos estudios que se encuentran hermanos que presentan esta misma alteración. Entonces se piensa que hay un componente genético, un componente hereditario en esta alteración, como en muchos, por no decir en la mayoría de las alteraciones que encontramos en la cavidad bucal. Y luego tenemos la ausencia del diente definitivo. No es una regla de que si hay agenesia de un diente definitivo, el temporario sí o sí va a presentar anquilosis. Es una gran probabilidad, pero no es en todos los casos, ¿ya? Ahora, como hemos dicho, la mayoría de los casos se presenta en molares inferiores. Pero fíjense, aquí tenemos un incisivo, ¿no es cierto? Es un caso en el cual se puede presentar anquilosis a nivel de incisivos. Es cuando el paciente sufre, por ejemplo, en este caso, ha sufrido de una intrusión. Intrusión que es un traumatismo que está dentro del grupo de las luxaciones, que ustedes en odontopediatría de quinto van a llevar con bastante detalle, ¿no? Pero por el momento informarles que aquí ha habido una intrusión. Fíjense, el diente 61, apenas se ve un poco el borde incisal, a veces se llega a intruir totalmente y no se ve absolutamente nada, y la mamá piensa que el diente avulsionó, y en realidad uno tiene que hacer estudios radiográficos después de un traumatismo para ver si ese diente está ahí adentro, y si el diente está lesionando al germen permanente, que eso se va a poder determinar con una radiografía y además también clínicamente, pues entonces vamos a dejar, si es que no estuviera lesionando al germen permanente, vamos a dejar a que reerupcione por sí solo. Si está lesionando al germen permanente, pues se lo va a extraer. Si no está lesionando al diente definitivo, lo dejamos para que reerupcione, como les mencioné, pero le damos un plazo de 3 meses. Si en los 3 meses ha ido evolucionando, ha ido habiendo una reerupción, pues entonces vamos a dejarlo al diente que sigue evolucionando. Pero si no hubo una evolución, no hubo un cambio, no hubo una reerupción,
en ese lapso de 3 meses, lo más probable es que ese incisivo se haya anquilosado y tenemos que hacer la cirugía para remover a ese diente. Bueno, y volviendo a nuestra anquilosis de molares inferiores, que es la más frecuente, pues generalmente es bilateral. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo el 84 está con anquilosis, pues probablemente el 74 también, ¿no? Entonces a eso se refiere con que suele ser bilateral, ¿no? Y generalmente como está ahí, pues afecta a los molares inferiores, ¿no? Fíjense ahí en la radiografía también podemos apreciar que no hay sucesor permanente de ese segundo molar temporario, no hay un segundo premolar. ¿Cómo podemos diagnosticar? Bueno, cuando la infraoclusión es tan notoria, pues ya clínicamente uno ya se da cuenta pues que hay una infraoclusión, pero no siempre esa infraoclusión es tan notoria, ¿no? Entonces también un aspecto que nos puede hacer notar que algo sucede es si, por ejemplo, viene un paciente de unos 12, 13 años y ya tiene todos los dientes definitivos, sus 4 segundos molares definitivos están erupcionados, pero observamos que mantiene todavía un molar temporario. Entonces eso nos tiene que llamar bastante la atención. Entonces se le puede ahí pedir una radiografía. Además apreciamos de que no hay movilidad en ese molar temporario, percutimos y hay un sonido metálico. Eso es muy característico de los dientes que están anquilosados. ¿Y por qué es tan característico que haya ese sonido metálico en un diente anquilosado? Porque no hay ligamento periodontal que amortigüe el golpe, esa percusión que estamos haciendo. Y luego, pues, la radiografía, ¿no? Que nos va a ayudar, pues, también a confirmar la hipótesis de diagnóstico que podamos tener, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder diagnosticar este diente que tiene anquilosis, ¿no? Existen entonces varios factores a considerar para llegar al diagnóstico que estamos sospechando en realidad. Luego, ¿cuál es el tratamiento que se va a llevar a cabo cuando tenemos un diente con anquilosis? Bueno, lo importante aquí es que no se pierda, ¿no?, longitud de arco, ¿no?, que es lo que suele suceder. Si un molar está anquilosado y con una infraoclusión muy severa, pues va a haber una mesialización, ¿no?, del diente que está distal, y eso nos va a ocasionar, por supuesto, que se pierda longitud de arco. Entonces nosotros debemos evitar que se pierda esa longitud de arco, ¿no?, ya sea con un mantenedor de espacio, ¿no? También es importante evitar que se extruya el antagonista, evitar también que se interfiera con la erupción del diente definitivo, también es muy importante, ¿no? Entonces hay que ir controlando, ¿no? Si ya hemos detectado que hay un diente anquilosado y no nos está dando mayores problemas, no tiene una infraoclusión severa, por ejemplo, debemos esperar a que el diente sucesor, si es que lo tiene, pues tenga 2/3 de desarrollo radicular para hacer recién la exodoncia de ese molar anquilosado y permitir la erupción del diente definitivo. Por eso cuando los pacientes están en periodo de dentición mixta, es pues muy importante ir haciendo un control y seguimiento de este proceso de recambio dentario, porque se pueden presentar algunas alteraciones, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos un paciente que tiene realmente ya segundos molares definitivos erupcionados, o sea, ya todo cambió, toda la dentición temporaria, pero nos queda ahí un segundo molar temporario, ¿no? El diente 85, que si ustedes lo ven de perfil, pues no es cierto, en la primera fotografía, pues se nota, ¿no?, que hay una infraoclusión, y en oclusal de igual manera, ¿no? Entonces, ahí estamos claros que hay una anquilosis. Habrá que tomar una radiografía también para apreciar si hay diente sucesor o no hay directamente, ¿no? Entonces también de todo ello depende para seguir adelante algún tipo de tratamiento. Y luego cuando se hace la exodoncia del diente anquilosado, pues muchas veces tenemos que terminar haciendo una odontosección. Ya la odontosección, ¿en qué va a consistir? En que se va a seccionar ese diente de vestibular a lingual, generalmente es maxilar inferior en el que sucede esta anomalía, y se van a ir separando con un elevador las raíces, ¿no es cierto?, y para ir extrayendo posteriormente con un forceps raíz por raíz. Ya, entonces, eso es muy importante de considerar. Y luego, pues, tenemos secuelas, ¿no?, de este proceso de anquilosis, esta alteración que se puede dar. Entonces, ¿cuál sería? Pues que se va a alterar de ese diente su proceso de reabsorción,
Por supuesto, la erupción del permanente, si no estamos controlando, se puede atrasar y puede encontrarse también alteraciones en el esmalte de los dientes que tenían que erupcionar después de ese diente anquilosado si es que están presentes, ¿no? Porque en muchas ocasiones también va a ser porque hay una agenesia del diente sucesor. Pero si no hubiera esa agenesia, pues podemos observar defectos de esmalte, alteraciones de esmalte en los dientes sucesores. Bueno, ahora vamos a empezar con otro tema, un tema muy importante dentro de lo que es la atención en niños, con el tema que hemos terminado hace un momento de reabsorción radicular en la dentición temporaria. Pues hemos llevado todo lo que es desarrollo de la dentición, que es un tanto pesado el tema en sí, ¿no? La unidad, hemos visto todo lo que era odontogénesis, erupción dentaria, las cronologías, las alteraciones, la reabsorción radicular y todo ello. Pero ahora vamos a empezar con una unidad nueva, una unidad que realmente es muy interesante. Cuando hemos empezado la rotación hemos mencionado que tanto la psicología infantil como la prevención son elementos fundamentales dentro de lo que es la atención en niños. Entonces es fundamental que nosotros manejemos lo que es la psicología infantil. No nos olvidemos que no se puede concebir, ¿no?, que un profesional, ya sea en el área de educación o en el de salud, como es nuestro caso, que trabaje con niños, pues no aplique conocimientos de psicología infantil. Ustedes han llevado la asignatura de psicología, con seguridad han debido hablar de psicología infantil porque es sumamente importante, es desde el momento, desde que el paciente niño acude a la consulta odontológica. Tenemos que manejar bastante bien lo que es la parte de psicología infantil para hacer agradable su estadía en la consulta odontológica, para que crezca este niño con una visión positiva de nuestra profesión, que no nos relacione con alguna situación desagradable, con algo malo, sino por el contrario, como una actividad más dentro de su vida. Por lo tanto, la psicología es muy importante y eso es lo que vamos a ver en este primer tema. Vamos a ver la psicología infantil de una forma muy general, para posteriormente en los otros temas que avanzaremos en otras clases, ya vamos a ver más puntualmente características que tienen los niños de acuerdo a su edad. Además de ello, también vamos a ver las técnicas de manejo conductual, qué factores influyen en la conducta del niño en la consulta odontológica. Todo ello lo vamos a ir viendo, qué es miedo, qué es ansiedad. Entonces, yo creo que les va a encantar esta unidad y cuando se pueda, pues van a tener que aplicar todo esto que están aprendiendo y van a tener un buen manejo del paciente en la atención en la clínica de odontología. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esta unidad y este primer tema de esta unidad que es tan importante como les mencionaba. Ahora ustedes si se fijan, tenemos aquí esta foto que realmente es muy interesante, es muy explícita además de lo que, y gráficamente como nos muestra lo que siente el niño cuando es atendido y sobre todo por primera vez en la consulta odontológica, qué es lo que ve y cómo se va a sentir. Realmente pónganse en el lugar de que es un niño de 3 años que acude por primera vez a la consulta odontológica y le está atendiendo este odontólogo con sus lentes, su barbijo, con el espejo, con la sonda, que la sonda es un instrumental afilado, todos los niños tienen terror a los instrumentos afilados. Entonces pónganse a pensar qué es lo que está sintiendo ese niño. Siempre hay que ponerse en el lugar de él, es decir, hay que tener empatía por este paciente y tratar pues en la medida de lo posible de ir de lo más simple a lo más complejo. Esa es una premisa que tenemos dentro de la atención en niños. Si no hay una emergencia, no hay una urgencia, entonces no hay necesidad de empezar por tratamientos complejos. Vamos a empezar siempre por lo más sencillo para irlo adaptando a este niño a la atención odontológica. ¿Ya? Entonces no se olviden nunca de esta imagen, es como nos ven nuestros pacientes y no es una imagen para nada agradable. Entonces nuestro trabajo tiene que ser en la parte de psicología muy importante para que el niño pues se vaya habituando y adaptando a la atención odontológica. Entonces vamos a ver en este primer tema, como les dije, una parte de psicología muy general. Vamos a hablar sobre generalidades. Vamos a ver también las teorías del desarrollo intelectual del niño, cómo se va a ir desarrollando la parte cognitiva, la parte intelectual de los pacientes niños.
Vamos a hablar específicamente, bueno, más que todo de las teorías del aprendizaje y vamos a mencionar a las psicodinámicas. Existen muchas más, pero las más importantes y las que vamos a ir detallando son las teorías del aprendizaje. Y vamos a hablar también de los factores que rigen la conducta de ese niño. Los factores en la clase de hoy día van a ser factores generales, ¿ya? En una clase más adelante, en la siguiente clase, ya hablaremos de factores específicos que rigen la conducta del niño en la consulta odontológica. El día de hoy vamos a mencionar los factores que rigen la conducta de ese niño, pero en general, no específico en la atención odontológica. Pero es muy importante que ustedes vayan aprendiendo de una forma general para ir comprendiendo mejor ya enfocado a lo que es la parte de odontología. Entonces empezamos a hablar de lo que es la psicología infantil específicamente, ¿no? Y como todos sabemos, es una rama de la psicología, nos va a dotar a nosotros como adultos de las herramientas suficientes para comprender el comportamiento del niño y poder trabajar con ellos. Además de ello, ¿qué es lo que hace la psicología infantil? Estudia el comportamiento, la conducta de ese niño desde que nace hasta la adolescencia. ¿Ya? Entonces es sumamente importante. Además, va a dedicarse a estudiar el desarrollo físico, emocional, social, intelectual de ese niño, ¿no? Entonces, para que uno conozca cómo va a ir evolucionando en estos aspectos de acuerdo a su edad. Eso es fundamental que nosotros como odontólogos que atendemos niños podamos conocer. Luego tenemos a este señor, Jean Rousseau, que fue un filósofo del siglo XVIII. Este filósofo, pues nos habló, fue el primero en realidad que mencionó que el niño no es un adulto en miniatura, que siempre uno escucha ese dicho y seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces y en realidad es muy importante porque cuando uno empieza a trabajar con niños comete generalmente ese error de que piensa que el niño realmente es un adulto en miniatura y ustedes lo van a entender perfectamente. O sea, llegan, empiezan a atender a un niño y lo único que piensan es, la boca es más pequeña, los dientes son más pequeños y es lo único que están pensando. Sobre todo eso sucede cuando uno está empezando a trabajar con niños. Pero el niño es más que eso. No es solamente un ser que está en pleno crecimiento y desarrollo físico, sino sería muy fácil atenderlo. El niño no solamente está creciendo físicamente, sino también emocionalmente, socialmente e intelectualmente. Por lo tanto, es totalmente diferente a un adulto. No solamente la diferencia se basa en que es más pequeño, sino en todos los aspectos que les he mencionado. He ahí la complicación muchas veces que nos resulta el atender a un niño y por eso hay que ir comprendiendo todos los cambios emocionales, intelectuales y sociales especialmente, ¿no? En esos aspectos que va teniendo de acuerdo a cómo va creciendo este niño, ¿no? Entonces eso es importantísimo que ustedes vayan conociendo para que de alguna manera les vaya facilitando lo que es la atención al paciente niño. Y no olvidarnos lo que siempre hemos mencionado, el desafío que representa el atender a un niño. ¿Sí? Eso no tienen que olvidarse, ¿no? Pues porque puede ser que hoy día el niño vino muy contento, con muchas ganas de hacerse atender, y luego en la próxima cita tuvo un problema en su casa, la mamá le llamó la atención, se sacó una mala nota o cualquier... Y resulta que el niño ya no se comporta de igual manera. ¿Se dan cuenta? Entonces realmente el atender a un niño es un desafío. No se olviden que no es un adulto en miniatura, es un ser que está creciendo física, emocionalmente, intelectual y socialmente y por lo tanto nosotros tenemos que manejar todo ello para poder comprenderlo y poder manejar su conducta. Tenemos una triada, ¿ya? En la cual nos explica, por ejemplo, nos está explicando gráficamente de una forma muy sencilla cómo nosotros debemos manejarnos con el paciente. Cuando ustedes están atendiendo un paciente adulto, pues en realidad con la persona con la que tienen que hablar, a la cual le tienen que explicar el tratamiento que van a hacer, es pues a su paciente y a nadie más. Pero cuando estamos trabajando con un niño, no solamente debemos ganarnos la confianza de ese niño para hacer el tratamiento, sino también la de sus padres. Si los padres no confían en nosotros, pues no van a traerlo al niño para que le hagamos el tratamiento. O si el niño no confía en nosotros, va a ser muy difícil atenderlo. Entonces tiene que haber una interrelación adecuada
entre esos tres componentes. O sea, los odontólogos tienen que tener una interrelación, ganarse la confianza de los padres y de ese niño. ¿Para qué? Para que haya un éxito en el tratamiento, ¿ya? De nada me sirve que yo lo haya logrado adaptar a ese niño, tenga un excelente comportamiento, se comporte muy bien y yo pueda realizar los procedimientos de forma adecuada, si los padres no están motivados y no siguen las indicaciones, por ejemplo, de higiene, de dieta, lo traen a la consulta cuando debieran traerlo, entonces ahí va a haber una falla en el tratamiento, ¿no es cierto? Y lo mismo puede ser que los papás me colaboren mucho, pero si no logramos a ese niño adaptarlo a la consulta odontológica, también va a haber un problema y no va a haber un éxito en el tratamiento. Entonces, nosotros como odontólogos que atendemos niños, tenemos que ganarnos tanto a los papás de nuestros pacientes como a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, no se olviden nunca de esa interrelación que es tan importante y que en otras asignaturas, porque ustedes van a atender a pacientes adultos, pues no se da esto, ¿ya? En niños, sí, muy importante la interrelación de ustedes con los padres y el paciente niño. Entonces, vamos a empezar a hablar de las teorías del desarrollo intelectual del niño. Como les dije, existen varias teorías, las más conocidas son las psicodinámicas y las del aprendizaje. Nosotros nos vamos a enfocar en las teorías del aprendizaje. De las psicodinámicas simplemente vamos a mencionar que han sido creadas por Freud y por Emilson, ¿ya? Esta se basa más que todo en un desarrollo emocional del individuo, en realidad, de una madurez emocional, de una inteligencia emocional. Yo estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar de ello. Un niño pues está lejos de tener una madurez emocional, inclusive un adulto muchas veces. No sé si les ha pasado o han escuchado, que con seguridad les ha pasado. De repente el papá de ustedes, la mamá, ha tenido un mal día en el trabajo y llega de muy mal humor a la casa y se desquita con todas las personas que encuentra en su camino. Entonces ahí, ¿qué pasa? Falta mucho para alcanzar una madurez emocional. No quiere decir que porque uno tenga muchos años tiene madurez emocional, eso se da con el tiempo y no todas las personas la tienen de igual manera, ¿ya? Entonces, un niño, por supuesto, está lejos de tener esa madurez emocional, ¿no? Y cuanto más pequeño, más todavía, ¿no? Puede ser que un niñito le quite un juguete, se ponga a llorar, le pasa otro y se pone a reír. Pasa de las risas al llanto, de un estado emocional a otro, muy fácilmente, ¿no? Entonces ahí quiere decir que le falta mucho todavía para alcanzar esa madurez emocional. Pero bueno, en las que nos vamos a realmente a enfocar y a desarrollar son las teorías del aprendizaje, ¿ya? Entonces, estas teorías han sido desarrolladas por Jean Piaget. Al empezar la rotación hemos mencionado que Jean Piaget fue un psicólogo muy importante del siglo XX, que sentó las bases de la psicología infantil moderna. Este señor pues desarrolló etapas, ¿no? En realidad periodos del desarrollo intelectual del niño, ¿no? Y del aprendizaje en realidad, y tiene 4 periodos: un periodo sensorio-motor, un periodo preoperativo, otro periodo de operaciones concretas y finalmente el periodo de operaciones formales. Entonces vamos a ir viendo qué sucede en cada uno de estos periodos. Y como les dije, es importante que ustedes ya vayan conociendo cómo se va desarrollando el niño, tanto cognitivamente, que se refiere intelectualmente, como en la parte emocional y en la parte social. Entonces, cognitivamente o intelectualmente, en esta etapa sensorio-motor que abarca de los 0 a los 2 años, hace algunos años, décadas atrás, se pensaba que los niños de este grupo de edad pues no tenían desarrollo intelectual propiamente dicho. Hoy en día sabemos que sí lo tienen. El hecho de que un lactante reconozca perfectamente a su madre, la voz, el olor, lo hace que tenga asociación y por lo tanto tenga un desarrollo intelectual. El niño va a conocer su mundo, como hemos hablado ya en alguna oportunidad, a través de la boca, ¿no es cierto? Entonces mete la mano a la boca, después los objetos los va tomando y los mete a la boca. Pero después, conforme van pasando los meses, como ustedes ven ahí en las imágenes, no solamente va metiendo a la boca objetos al azar, sino que va a pasar una etapa ocular motor, sino que va a ver, va a observar, va a fijar la vista en algún objeto que realmente le llama la atención para después tomarlo, ¿no? Entonces hay una evolución intelectual.
También, por ejemplo, un niño que ya está próximo a los 2 años es capaz, si ve algún objeto, algo que le llame la atención, que por ejemplo esté sobre una mesa, es capaz de empujar una silla y subirse a la silla y tomar el objeto que le agrada que está sobre la mesa. Entonces ahí hay un desarrollo también intelectual. Emocionalmente, ¿qué va a suceder en este grupo o en este periodo, mejor dicho, sensorio-motor? Es muy importante considerar de que un niño en este grupo de edad lo que más resalta es la ansiedad a la separación y el miedo a lo desconocido. La ansiedad a la separación, ¿qué quiere decir esto? Que va a tener un temor a separarse de su madre o de su padre, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasa si una mamá está con un bebé, con un lactante, y viene una persona que ella sí la conoce y le dice, sujétamelo un momento al bebé o a la bebé? Entonces, si ese bebé no lo conoce, ese adulto pues va a llorar, es lo normal. Entonces, se refiere a una ansiedad a separarse de su madre, ¿no? Que está muy marcada esa ansiedad de separación, y también el miedo a lo desconocido, ¿no? A estar con una persona diferente. Entonces, esos dos aspectos están muy marcados, la ansiedad a lo desconocido y a la separación, muy marcada. Luego tenemos cambios sociales también, que uno diría, bueno, y de 0 a 2 años, ¿qué relación social va a haber? Nosotros somos humanos, ¿es cierto? Y por naturaleza somos seres sociables. Y desde esa etapa, por supuesto que sí, ¿no? Los pediatras llaman, ¿no?, la sonrisa social en esos primeros meses de vida de un niño, ¿no? Como pueden ustedes ver, ahí está sonriendo, y eso que va a ocasionar llamar la atención de su entorno. Entonces ese lactante ya sabe que si sonríe va a captar la atención de su entorno, sabe que si llora también de otra forma también va a captar la atención de la gente que le rodea. Entonces ya desde estas etapas tan tempranas, pues el niño ya sabe cómo manipular, cómo hacerse notar con la gente que está a su alrededor. Entonces también hay una actividad social, por supuesto que la hay. Luego pasamos al periodo preoperativo, que abarca de los 2 a los 7 años aproximadamente, en el cual también vamos a ver cambios cognitivos o intelectuales, cambios emocionales y sociales, que son importantes que ustedes conozcan para que vayan dándose cuenta cómo es la evolución de los niños de acuerdo a la edad que van teniendo. ¿Qué sucede intelectualmente en esta etapa? ¿No? Esta etapa es muy importante considerar que intelectualmente la vamos a dividir en 2 subetapas. Un periodo preconceptual que va de los 2 a los 4 años, y en esta etapa de 2 a 4 años intelectualmente es muy importante considerar y resaltar en realidad que el niño de esta edad tiene ya un pensamiento simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene imaginación. ¿Ya? Entonces, en la anterior etapa lo que sucedía es que había el niño, el lactante y el niño pequeño en realidad, se concentraba en objetos reales, toda su atención, su dinámica. En cambio, en un niño de 2 a 4 años que está en este periodo preconceptual, pues vemos que ya tiene un pensamiento simbólico y tiene mucha fantasía y tiene mucha imaginación. Además, también otra cosa importante de rescatar y resaltar en esta etapa de 2 a 4 años, esta subetapa de pensamiento, de periodo preconceptual, que el niño pues generaliza los sustantivos, o sea, no utiliza sustantivos específicos. Eso es muy importante también de considerarlo, ¿no? O sea, para el ave son todo lo que vuela lo va a mencionar con el mismo nombre, no va a utilizar sustantivos específicos, ¿no? Eso es otro aspecto que también es muy importante de considerar. Después, ¿qué va a suceder? Cuando ya pasamos a la etapa a partir de los 4 a los 7 años, ya se lo denomina el periodo del pensamiento intuitivo, ¿ya? Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que va a pasar? El niño ya va a tener un poco más de tolerancia de separación de los padres, o sea, no va a estar tan marcada esa ansiedad de la separación como estaba en los años pasados. Va a tener un mejor vocabulario, se puede concentrar por un tiempo un poco más prolongado, controla de alguna manera mejor sus impulsos, ¿no? Y entonces además mejora su vocabulario, ¿no? Y ese niño, ¿qué indica si mejoró su vocabulario? Aumentó en realidad. Ya tiene un mejor autocontrol también de su estado emocional,
sus impulsos, se concentra por más tiempo y tiene una mayor tolerancia a separarse de sus padres, entonces ya está listo, preparándose para el siguiente paso, que cuál es el ir a la escuela, que es un acontecimiento sumamente importante para ese niño. Luego tenemos cambios emocionales, ¿ya? Entonces, por supuesto, todavía va a estar presente la ansiedad a la separación y el miedo a lo desconocido, ¿no? Eso es lógico, pero va a ir disminuyendo, ¿ya? Un niño, evidentemente, de este grupo de edad, por ejemplo, los 6 años, 5 años, o sea, todavía está lejos de tener una madurez emocional, pero sí es capaz de sentir amistad, culpa, ansiedad, o sea, diversos estados emocionales. Perfectamente puede sentirlos y los expresa. Luego tenemos cambios sociales, ¿ya? ¿Y qué sucede en la parte social con un niño de esta edad? Por ejemplo, si ponemos a jugar a 2 niños de 2 años juntos, pues vamos a ver que cada uno está jugando por su lado, no están jugando lo mismo, ¿ya? A los 3 años, un niño entiende perfectamente lo que es hacer una fila, por ejemplo, lo que es un turno, esperar un turno, lo entiende, lo comprende perfectamente. A los 4 años ya es capaz de jugar con otros niños muy bien, pero a los 6 hay también un cambio muy importante, o sea, ya entiende perfectamente las reglas del juego. Por ejemplo, si va a jugar un niño de 6 años un partido de fútbol, comprende perfectamente las tarjetas, las posiciones adelantadas, todo lo que se le va a ir explicando con respecto a ese juego, él lo llega a comprender bien, ¿no? Entonces, socialmente hay pues una evolución importante en ese niño. Pasamos ahora al periodo de operaciones concretas, que abarca de los 7 a los 12 años. Vemos los mismos cambios y los vamos a ir desarrollando. Entonces, bueno, cognitivamente o intelectualmente es una etapa muy importante. El niño va a la escuela por primera vez. Es la etapa entre los 7 y los 12 años donde más va a aprender que en cualquier otra etapa de su vida, ¿no? Empieza a leer, escribir, aritmética, o sea, una infinidad de conocimientos que va a ir adquiriendo, ¿no? Que es una etapa muy importante de su aprendizaje. Entonces, como les digo, es la etapa en la que más van a aprender que comparamos con el resto de su vida, ¿no? Además, tiene la capacidad de representar mentalmente sus acciones o las acciones. Por ejemplo, si le digo, bueno, vas a ir a la esquina, vas a doblar a la derecha y te diriges a la segunda casa blanca de 2 pisos. Entonces es capaz ese niño de 7 años de dibujar un plano, un mapa, desde donde empezó, desde donde salió hasta donde tenía que llegar. Cosa que el niño de la anterior etapa pues no lo va a poder hacer, no expresar gráficamente, hacer un mapita de donde empezó a terminó, no, porque recién en esta etapa puede expresar de forma mental sus acciones, puede representarlas. A eso se refiere, también comprende perfectamente lo que es peso, masa, volumen, y emocionalmente, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya va a haber un mejor control de ese niño, un mejor autocontrol. Un niño de la anterior etapa, pues si no se le compra algo que a él le gusta, pues va a ser un berrinche y una pataleta en media calle, ¿no? Un niño de 3, 4 años sin ningún problema lo va a hacer, no le va a dar vergüenza. La que va a pasar vergüenzas es la mamá, seguramente. Pero el niño, para él es algo normal, ¿no? Porque todavía no tiene un autocontrol, ¿no es cierto? Un control más exacto de sus emociones. Pero ya un niño de este grupo de edad, pues un niño de 10 años que no se le compra algo que le gusta, pues difícilmente no va a ser una pataleta en media calle, ¿no? Ya sabe regirse por las leyes en realidad de una sociedad. Entonces difícilmente nos va a hacer algo así, ¿no es cierto? Otro aspecto también, que en los últimos años de esta etapa, pues la parte física pues va tomando cierta importancia. Por ejemplo, un niño de 7 años que erupciona en sus incisivos superiores con alguna hipoplasia, por ejemplo, puede ser que no le afecte ni le interese para nada, pero ya cuando tiene cerca de 12 años puede ser que le afecte, ¿no? Y que sonría y no quiera mostrar sus dientes, ¿no es cierto?, al momento de sonreír, eso puede suceder. Y socialmente hablando, es muy importante también mencionar pues que en esta etapa, como ya va a la escuela, ¿no es cierto?, que es un acontecimiento importante, ya está adquiriendo responsabilidades mucho mayores que en un kinder, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces el profesor, este maestro, esa maestra de primero básico, por ejemplo, es una persona muy importante para ese niño, ¿no? Entonces, socialmente hablando, evidentemente va a ampliar su
su mundo, ¿no? Sus relaciones sociales que está teniendo. Va a hacer otras actividades y va a conocer a otros niños tal vez en el fútbol, las niñas en el ballet, aparte de la escuela, ¿no es cierto? Entonces va a ir conociendo mucha más gente, entonces la parte social va siendo mucho más amplia y variada también, pero el maestro es una persona muy importante en la vida de ese niño, ¿no? Muchas veces escucharán, no, mi profesor ha dicho que es así. Entonces, para ese niño, el profesor es una persona sumamente importante, ¿no? Y luego pasamos, pues, al periodo de operaciones formales. En este periodo, pues, también vamos a ver los 3 cambios que se pueden ir dando. Y hablando de la parte intelectual, pues, este adolescente, en realidad, pues ya es capaz de tener destrezas intelectuales muy refinadas, o sea, prácticamente la parte intelectual es muy similar a la de un adulto, ¿no? El desarrollo intelectual. Por lo tanto, o sea, ellos pueden hacer problemas, física, geometría analítica, operaciones complejas, ¿no? Prácticamente de forma muy similar a la de un adulto, ¿no? Entonces, tiene destrezas intelectuales ya muy refinadas y muy importantes de considerar. Pero emocionalmente le falta mucho, ¿no? Para tener una madurez emocional, tiene cambios de estados de ánimo, está en esa etapa de buscar su identidad, es egocéntrico, le gusta llamar la atención, entonces le falta mucho para llegar todavía a esa madurez emocional y además no nos olvidemos que es un grupo muy vulnerable. Eso quiere decir también que es fácilmente de influenciar por agentes externos que pueden ser negativos en su vida, ¿ya? Entonces, un grupo al que hay que cuidar bastante, que hay que controlar también. Y socialmente, pues, se dice que ha habido una adaptación de ese adolescente a la sociedad cuando tiene buenas relaciones con personas de diferentes edades, ¿no? Porque generalmente el adolescente quiere estar solamente con adolescentes, entonces uno tiene que ver si hay también buenas relaciones con grupos de edad o con personas de otros grupos de edad, mejor dicho, y también es importante analizar, ¿no? Si ha habido una adaptación de ese adolescente a la sociedad, no ha habido una adaptación, si ha habido una deserción escolar, si ha habido un embarazo precoz, si ha incursionado en drogas, en alcoholismo y todo ello, entonces ahí no ha habido una adaptación adecuada de ese adolescente a la sociedad y hay que trabajar, ¿no? Para volverlo, ¿no es cierto?, a encarrilar en un buen camino. Luego tenemos los factores que rigen la conducta del niño, ¿no? Les mencioné que en un tema que veamos más adelante, pues vamos a hablar de factores que rigen la conducta específicamente en la atención odontológica, que los tenemos que tomar muy en cuenta, pero por supuesto también tenemos que saber qué factores rigen la conducta de un niño en la consulta odontológica, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Mejor dicho, en su vida en general. Tenemos 3 factores que rigen la conducta del niño en general, y tenemos que son la madurez, la personalidad y el medio en el que se desarrolla. Fíjense que el medio en el que se desarrolla es el medio que le dan los adultos que están alrededor de ese niño y es 1/3 de los factores que rigen la conducta. Qué importante, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que el ambiente, que la educación que se le da a los adultos en la casa de ese niño, pues sea buena, ¿no es cierto? Que le pongan bastante interés y bastante atención a ese niño los adultos que están alrededor de él, porque 1/3 de esa conducta depende del medio en el que se está desarrollando, ¿ya? O sea que es muy importante. Tenemos como primer factor a la madurez, ¿no? Y sabes que la madurez es un proceso gradual, es un proceso que se va a ir dando con el tiempo, pero ¿qué sucede? Que no todos los niños van a ir madurando de igual manera, eso lo sabemos perfectamente, que no todas las personas maduran igual, y lo que se refiere, por ejemplo, en la parte ya extrapolándolo a la parte odontológica, al ser la madurez un proceso gradual que se va a ir dando con el tiempo, entonces nosotros no podemos pretender que un niñito muy pequeño de 2 años venga a la consulta odontológica, se siente, abra la boca y se quede quieto por media hora. Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, al igual que cualquier otro proceso, el acudir a la consulta odontológica también es un proceso que requiere madurez, el hecho de que vaya mejorando su conducta. Es lo mismo, ¿no? No vamos a pretender que un niño empiece a correr y después aprenda a caminar. Eso no va a suceder. Lo mismo igual con ustedes. Seguramente en sus preclínicos
han observado cómo se hacen los procedimientos, y después ya en la parte clínica ustedes ya tienen que ir ejecutando lo que han aprendido observando. Entonces va a haber también ahí una madurez de conocimientos, ¿ya? Entonces la madurez es un proceso gradual que se va a ir dando con el tiempo, ¿ya? Es un proceso. No podemos tampoco saltarnos etapas con los niños, por lo tanto tenemos que ir de forma gradual, y como les dije, y vamos a hablar seguro bastante de esto con el pasar de las clases, que nosotros en odontopediatría vamos de lo más simple a lo más complejo, para irlo adaptando a ese niño a la consulta odontológica de la mejor forma posible, siempre y cuando sea posible, ¿no? Porque si hay una urgencia, pues tendremos que hacer la urgencia primero. Y luego tenemos la personalidad, ¿ya? Ustedes siempre han escuchado decir que cada persona, que cada individuo tiene su propia personalidad, y eso es evidente, eso es cierto, pero en el caso de los niños también hay rasgos, signos propios de cada, característicos de cada grupo de edad, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir también hablando, ¿no? Porque hay situaciones muy comunes de acuerdo a la edad del niño, y eso lo vamos a ver en un tema que tenemos de características de los niños de acuerdo a su edad, y ahí también van a ir conociendo qué características en su personalidad vamos a encontrar que son muy comunes en los niños de acuerdo a la edad que estos presenten. Y luego tenemos el medio en el cual se va desarrollando, ¿ya? Entonces, como hemos dicho hace un momento, en realidad el medio depende de los adultos que están a cargo de ese niño. Y para que ustedes vean, pues influye bastante, ¿no es cierto?, la conducta de ese niño de acuerdo al medio que nosotros le estemos dando. Se hablan de dos medios básicamente grandes, un medio sobreestimulado y uno infraestimulado. Muchos pacientes que vienen de un medio sobreestimulado, pues son niños generalmente que son hijos únicos, o que son muy pocos hermanos en la casa, pero es el menor. Entonces este ambiente sobreestimulado hace que también sea de alguna manera sobreprotector, ¿no? Y estos niños pues en realidad son un poco complicados de atender cuando vienen de un medio así, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con ellos para irlos adaptando a la consulta odontológica. Ya vamos a hablar bastante sobre ello, y también de padres sobreprotectores. También vamos a tener una unidad, un tema, mejor dicho, en el que vamos a hablar solamente de padres, y se van a ir dando cuenta pues de una forma más clara cómo influye pues la conducta del padre en la conducta que va a tener su hijo. Y luego también tenemos el medio infraestimulado, que es generalmente cuando los papás o están todo el día trabajando y no le dan atención al niño, o hay muchos hermanos en la casa, muchos problemas, y no hay la atención que se le debiera dar a ese niño adecuada. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que si va a la consulta odontológica y el odontólogo pues la atiende bien, le da mucha importancia, le da atención, pues este niño se siente importante también, se siente que es atendido y va a ser un buen paciente? ¿Se dan cuenta? Entonces son las grandes diferencias que hay, pero de igual manera, si está en un medio infraestimulado ese niño, pues los padres seguramente no son muy colaboradores. Entonces hay que trabajar con padres e hijos, todo tiene sus pros y sus contras, y eso pues los vamos a ir viendo ahora conforme vayamos avanzando y desarrollando la unidad de psicología, ¿ya? Entonces vamos a quedar aquí en esta parte de psicología para que después el día lunes continuemos con el avance de esta unidad. Entonces, que les vaya muy bien, chicos, cuídense. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.